Bien, pues hermanos, amados, vamos a estudiar, a reflexionar sobre la Escritura. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10. Mira, en el versículo 1 dice, si puede tener un título esta charla, pues es Mujer y hombre, ¿a qué fueron llamados por Dios? O sea, ¿cuál es el llamado, según la Escritura, a los hombres y a las mujeres en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Y el libro de Mateo, capítulo 10, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Sí? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Labeo, por su nombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora hay una misión para estos apóstoles, que es el plan de Dios para el pueblo de Israel, que dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, no vayan en ciudades samaritanos y no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces aquí podemos analizar que Cristo les dio las instrucciones para que ellos hablaran lo mismo que Él habló. En el libro de Mateo 4:17 dice, y entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces también dijo, id y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si nosotros ponemos las palabras de Jesucristo, podemos decir que las instrucciones es ir y predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Gente que piensa que solamente los apóstoles tuvieron ese llamado. Pero si nosotros analizamos el libro de Marcos, en el capítulo 16, cuando Él les dio la comisión, dice, ir por todo el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces ese llamado es actual para el que cree. No está supeditado únicamente a la unción de ser apóstol que vivió con Jesucristo. Ahora, en el libro de Marcos, Dios, a través de Jesucristo, hace otro llamado y dice, mas Yahshua llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?
y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero ahí está la diferencia de los reinos de la tierra y del reino de Dios, porque dice arriba: id y predicar diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Entonces los reinos de la tierra, los reinos de las naciones, dice que son tenidos los gobernantes como señores que se enseñorean y hacen lo que quieren. Dice, sus grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, se erigen como gobernantes y hacen lo que ellos dicen, y lo que ellos dicen, como Nabucodonosor, hasta que no se le permitió, dijéramos así, para no decir se le castigó, para que entendiera que él podía ser como un animal y que no tenía mayor autoridad sobre nadie, sino que Dios estaba sobre él y él pensó que él era el todo. Por eso se le humilló a ser como un animalito. Entonces dice, pero no será así entre vosotros. Entonces, está hablando a quién, a los que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que los que creyeron y le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en él. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces quiere decir que el reino de los cielos tiene también sus jerarquías, pero aquí se hace conforme a lo que Cristo hizo en la tierra. Para ejemplo, como dice el Evangelio, que Cristo nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Servidor, siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, como Dios nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, nosotros no añoraremos, dijéramos así, que sea el reino de Dios como el reino de la tierra, en donde los grandes se enseñorean sobre el pueblo. Y hay pues muchos líderes religiosos que inclusive pues hay que sacar cita y hay que a veces entrar sin zapatos o en ayuno para platicar con ellos. Actualmente es así. Les dicen su eminencia, su excelentísimo. Entonces Cristo dijo, no, yo he venido a servir, no a ser servido. Y entonces cuando dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, nosotros actualmente conocemos, y esto porque el título de esta plática, de esta charla es Hombre y mujer, ¿a qué te llamaron? Y cómo está ahora la representación tanto de las mujeres como de los hombres en relación a lo que es el rol social. El rol social en la tierra, en una, dijéramos, normalidad. Aquí podemos empezar a analizar lo que está ahora de moda, por ejemplo, en las mujeres, que se llama feminismo. El feminismo es la reafirmación de los principios de la universalidad de los derechos humanos, la no discriminación, la ausencia de violencia, así como el entendimiento de que los derechos humanos son inherentes a toda persona independientemente de su género y su sexo. Es un movimiento aspiracionista a una igualdad en la sociedad que se puede producir
la integración de las individualidades una vez superados los estereotipos de un sistema sexogénero que defiende que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y de esta manera puedan participar en igualdad en todas las estructuras sociales. Sexogénero se define como el sexo biológico asignado al nacer. Se trata del cuerpo, la biología, la anatomía, los cromosomas, mientras que el género es el conjunto de expectativas, estándares y creencias que tiene la sociedad sobre cómo se debe comportar el hombre y la mujer en la sociedad. Entonces, dicho esto, hablando de hombres y mujeres y del llamado de Dios, simplemente vamos a ver qué dice la Escritura primero de las mujeres y luego de los hombres. ¿De a qué nos llamó el Señor si nosotros estamos viendo que hizo un llamado para que seamos siervos de las personas, seamos servidores? Y nosotros que hemos estado alguna vez en otra estructura donde Dios nos puso primero para entender, pues fuimos servidores. Fuimos gente que servía a los adictos, a las personas que estaban en la misma condición en la que nosotros nos encontramos en algún tiempo. Entonces, primero en el Génesis 2, 21, 24 dice: entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando el Señor dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo, se supone que es entonces donde se consolida la unión del matrimonio. Bastante base bíblica hay del matrimonio. Entonces en Efesios 5:21 dice: andad como hijos de luz, someteos los unos a los otros. Aquí está el papel de la mujer casada. Dice la palabra de Dios en el versículo 21 de Efesios 5: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no al marido de otra. Fíjate cómo dice a sus propios maridos, pudiendo decir como al Señor. O sea, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está una de las posibilidades y definiciones de los adulterios espirituales, cuando una mujer tiene en más alta estima a otro varón que a su propio marido. Por eso dice: estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí yo entiendo que el marido es cabeza, pero también es el Salvador de la mujer. Lo vamos a ver más adelante. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. En Colosenses 3:18, en los deberes sociales de la nueva vida, porque esto está hablando de personas que han sido nuevas criaturas. Como dice Corintios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esto es nuevo para las mujeres, porque toda la vida la mujer ha peleado por esta igualdad.
de los derechos. Pero yo veo que nada más poniendo un hombre y una mujer, definitivamente no son iguales, ni fisiológicamente. Nosotros no podemos tener hijos, en fin, hay una diferencia. Pero la diferencia no quiere decir minoritario, ni hombre ni mujer. Entonces pienso que el feminismo a lo que se refiere es a la igualdad de derechos. Si lo enfocamos de manera limpia, coherente, sin maldad. Entonces dice, Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. O sea, a Dios le conviene que las mujeres estén en esa situación de tener autoridad. Ahora, te voy a decir más o menos cómo estaban las mujeres que estaban con el Señor Jesucristo. En Marcos 15, del 37 en adelante, dice que Jesús, Yahshua, dando una gran voz, expiró. Entonces eso nos hace entender que cuando estaba en la cruz, llegó un momento en que ya la asfixia, murió su cuerpo. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjate, ahí es donde vamos al tema. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Cuál es entonces el motivo de que una mujer se convierta en una nueva criatura? Si en vida de Jesucristo las mujeres que hacían ¿qué? Le servían. Entonces cuando dice el Señor que hay que servir, pues aquí está el llamado de las mujeres. ¿A quién van a servir? A Dios, a Cristo. ¿Cómo? Ya lo dijeron antes las Escrituras. También las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Casadas estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Esa es la manera en que la mujer casada está llamada a servir a Cristo. Y la viuda que no tenga marido, entonces será su esposo y su proveedor, definitivamente nuestro Señor Jesucristo, a través de ¿qué? Del Espíritu Santo y de la iglesia y de los líderes para poderla sustentar. Porque dice el Evangelio, a la que en verdad es viuda, susténganla, pero no a la joven que siendo viuda empieza a tener otras relaciones. Entonces hay características de la servidora de Cristo. La sujeción a Cristo a través de la figura que es Cristo y su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir a las bodas del Cordero con una iglesia blanca y sin mancha. Él es el esposo. Y entonces por eso le dice a la mujer, sujétate a tu marido, así como la iglesia se sujeta a su futuro esposo cuando van a hacer las bodas del Cordero. No es en la carne. Este es un mensaje de Dios a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu nos revela, dice, María y María Magdalena y otras mujeres le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. O sea, él tenía bastante congregación de mujeres.
pero todas las mujeres se sujetaban a Jesucristo. La dificultad ahora es que las mujeres, a partir de todo este movimiento humano, no han querido servir a Jesucristo sujetándose al marido como el símbolo o como un aspecto simbólico de lo que va a venir cuando venga Cristo a casarse en las bodas del Cordero con su iglesia blanca y sin mancha. Ahora, vamos a ver qué dice la Escritura de los hombres. ¿De qué manera el hombre tiene que servir al Señor cuando es casado? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el símbolo. Ahí está lo simbólico del matrimonio. Ok, varón, la mujer tiene que sujetarse a ti si tú eres como el Señor. Si tú haces la voluntad de Dios, no vas a querer que tu esposa se sujete cuando tú eres una persona que no eres como el Señor. Porque dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. De manera que sacrificial. Entonces ahora los hombres pues están metidos en esto que le llaman también machismo, que quieren subyugar, dominar, no sé, como si fuera una subordinada la mujer. Y no es así. ¿Para qué? Dice: ¿para qué Cristo amó a la iglesia? ¿Y para qué se entregó por ella? Para santificarla. Entonces un hombre que no es santo, un hombre que tiene pecado, un hombre que es codicioso, un hombre que es lleno de hipocresía, lleno de maldad, de sentimientos ocultos de pecado, pues ¿cómo va a poder santificar a su esposa? Y como Cristo no está ahí, como el cordón de 3 dobleces, muy probablemente el matrimonio esté condenado a la ruptura. Lo que nos pasó a muchos por no tener a Dios como nuestro Dios, no tener a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que purifica a toda persona que quiere entrar al reino de Dios? El arrepentimiento y el bautismo. Dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice el libro de Marcos capítulo 16. Entonces, purificando él a la iglesia, ¿cómo la purifica? En el lavamiento. ¿Qué es el lavamiento? ¿Qué dice la promesa de la profecía? Yo os ¿qué? Los lavaré con agua limpia. Así también los maridos tienen que presentarse a sí mismos a una esposa como una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice Efesios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. O sea, hablábamos hace poco, mi esposa y yo, con una amiga, y decíamos: lo que no quieras que hagan contigo, no lo hagas tú. O lo que quieras que hagan contigo, así haz con los demás. Entonces el hombre, dice, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, porque entonces es la justificación de que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá y serán una sola carne. Por eso los hombres debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, porque somos ¿qué? Uno. Entonces dice:
sino que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, en algunas corrientes filosóficas y de terapia a nivel profesional humano, dicen, ¿cómo puedes decir que amas a tu familia si te estás destruyendo, consumiendo droga, consumiendo alcohol? Si no amas tu cuerpo, mucho menos vas a amar a tu esposa. No se puede. Entonces, ¿por qué no se puede? ¿Por qué los que padecimos alcoholismo, drogadicción, no podíamos amar a nadie? Porque no nos amábamos a nosotros mismos. No amábamos nuestro cuerpo, lo destruíamos con alcohol, con droga, como poniéndonos en riesgo de que nos mataran, en pleitos, en iras. Y entonces dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces hay que amarnos nosotros, hay que amar nuestro cuerpo, no hay que destruirlo, no hay que tomar alcohol, no hay que fumar, no hay que drogarnos, no hay que andar en la pachanga, ingiriendo drogas que destruyen el cerebro y posteriormente los órganos interiores del sistema digestivo, el nervioso y la razón, porque muchos estuvimos expuestos a perder hasta la razón, sin problema. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Quiere decir, te voy a decir lo que necesita mi carne para ser sustentada: alimentación, vestido, casa, un hogar, una cama. Eso es lo que mi cuerpo quiere y es lo que yo debo proporcionar a mi esposa. Porque dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces nosotros tenemos que estar definitivamente en santidad para poder atender y cuidar a nuestra esposa cuando esté enferma, por ejemplo. ¿Te imaginas que un siervo de Dios esté en pecado? ¿Cómo sirve a su esposa? De ninguna manera, porque su oración no va a ser escuchada, porque lo dice el Evangelio, no seas brusco para que tus oraciones no sean disipadas, o sea, que se escuchen. Entonces, como también Cristo a la iglesia, o sea, Cristo ¿qué hace? Nos brinda de comer, nos sustenta en el vestido, en el calzado, nos tiene una casa donde dormir, donde no nos hieren las inclemencias del tiempo. Entonces, de la misma manera, el varón tiene que amar a su mujer como Cristo a la iglesia en ese sentido. Cristo es ¿qué? Nuestro Jehová Jireh, Yahweh, Yahvé, es nuestro proveedor, porque somos miembros de su cuerpo. O sea, la iglesia es un cuerpo y su carne y sus huesos. O sea, ahora somos ¿qué? Nuevas criaturas, a partir de que cuando dijo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, pero a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por esto, dice el versículo 31 de Efesios 5, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Entonces, la revelación de Dios es para los hombres. En Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Todo lo que nosotros tenemos que dominar a través del Espíritu Santo, que es por el don del dominio propio, es no ser groseros, no ser ásperos, no ser mal hablado con nuestra mujer. Pero eso implica un trabajo dentro de nosotros mismos, pues bastante fuerte, para cambiar toda la naturaleza que tuvimos cuando andábamos, dice el Evangelio, en nuestros deseos de la carne, dominados por nuestros pensamientos, esclavizados a los deseos carnales.
Y ahora por eso el Evangelio les dice a todos los pobladores del mundo, incluyéndome a mí y a todos, dice, como a peregrinos y extranjeros, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, entre ellos la maledicencia, la ira, la disensión, que es la parte que ataca la unidad del matrimonio, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, dice la palabra de Dios que amemos a nuestras mujeres y no seamos ásperos con ellas. Por último, vamos a regresar a entender que María, la madre de Jacobo, quienes cuando estaba Cristo en Galilea le seguían y le servían, acuérdate de aquella mujer que con sus cabellos limpiaba los pies del Señor con perfume muy caro. Ese es el tipo de servicio que la mujer, es raro que un hombre con sus cabellos limpie los pies del Señor. En el Evangelio no existe, pero la mujer tiene esa bendición. Entonces, retomemos, recapitulemos y terminamos. Mas Jesús llamándolos, Marcos 10:43, sabes que los que son tenidos como gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Está diciendo que nosotros tampoco ejerzamos potestad sobre nuestras mujeres, nuestras esposas, sino seamos ¿qué? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Entonces el hombre tiene que servir a su esposa y su esposa tiene que servir al Señor, sirviendo, sujetándose a su mujer, a su esposo, como Cristo lo quiere. Entonces si lo vemos desde el lado del servicio, lo vemos ya desde una estatura diferente, que no es aquella postura machista, dijéramos, de que tú me tienes que obedecer porque yo soy tu marido. No es eso, no es en la carne. Porque entonces yo, si quisiera eso, sería que pues tu sirviente, dijéramos, sería el sirviente de mi esposa en todo, porque así lo dice el Señor. Pero no, la manera en que Dios quiere que la mujer sirva es uno, y que el Espíritu le revele a la mujer es una de las tareas, orando, y que al hombre le revele el Espíritu Santo de Dios cuál es lo que Cristo quiere con uno, porque la relación con Cristo es una relación personal. Entonces, basta el tiempo pasado para estar en los reclamos de por qué no te portas tú como yo quiero, sino llevando nuestra oración para que Cristo nos enseñe cómo debemos hacer los maridos para amar a nuestras mujeres y no ser áspero con ellas. Y la mujer en su relación personal con Cristo, ¿cómo quieres tú que yo te sirva atendiendo a mi esposo? Entonces ya se quitan el uno del otro. Ya no son los dos a ver quién opina, quién tiene razón, quién gana, dijéramos así. Sino que el Espíritu Santo dice que el que quiera hacerse más grande que los demás será un servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces los maridos tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo por nuestra mujer, porque dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la oración para santificar a nuestras esposas es primeramente santificarnos nosotros. Por el lavamiento del agua y por la palabra. La palabra dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, según el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Primero yo debo santificar a mi esposa, santificando mi vida. Si mi vida no está santificada y apartada del mal, no voy a poder amar a mi esposa. Entonces, cuidemos nuestra santidad para poder servir a nuestras esposas
y las mujeres a la sujeción de la autoridad divina del Espíritu Santo y de Jesucristo, haciendo lo que Él quiere con los esposos que sean santos y de Dios. Aunque no quiere decir que si tu esposo no es santo, tú no te santifiques. Porque el otro puede hacer lo que quiera, pero él será, ¿qué? Juzgado. Y entonces vendrá el juicio y Dios pagará a cada quien según sus obras, de la misma manera que el varón. El varón no, porque la mujer no sea una mujer de Dios, tiene que reclamarle y él ser peor, ¿no? Dice: el que sea limpio, límpiese más. Inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra tan hermosa que implica el amor de los esposos que ahora están en Cristo. Padre, te doy gracias, Señor, porque me has llamado a ser siervo, a amar a mi esposa. Y yo sé que cuando tú revelaste esta palabra, Señor, estaba tu Espíritu indicándome ya lo que tienes tú planeado para nosotros, para que entre mi esposa y yo seamos siervos de la gente que viene a escuchar, con una vida santa, que dejemos atrás el tiempo pasado del pleito, del grito, de la ira, de la maledicencia, sino que seamos ahora siervos de Dios en verdad. Y Señor, hemos equivocado el camino, hemos pedido perdón, pero Dios, también tenemos el corazón dispuesto a apartarnos, porque dice tu palabra que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo te doy gracias, Señor, porque has levantado a los matrimonios tuyos, a los siervos, Señor, y que no has dejado que ni la pornografía, ni el adulterio, ni la fornicación, ni la hipocresía, ni las obras de la carne rompan este lazo que tú has unido y que tú, como cordón de 3 dobleces, ha permitido que nos sostengamos hasta hoy en una actitud transparente ante ti, de bondad de parte de nosotros, para con nosotros como matrimonio y como parte de un ministerio de bondad, de misericordia para con los que vienen a la iglesia y nosotros les predicamos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Yahshua Mashiach te amamos, te queremos obedecer y estamos, Señor, para servir, porque así tú has querido, Señor. Amén. Amén. Y amén, Señor.